Bien, vamos a hacer ahora el problema 9, que consta de lo siguiente. En este caso, nosotros vamos a tener este móvil que está rotando, ¿sí?, con una determinada velocidad, móvil A, y acá colgando tenemos un móvil B, ¿sí? En este caso, tenemos un ángulo de 53 grados y acá el móvil A está describiendo una trayectoria circular como la que ustedes ven en pantalla, ¿no? Acá tenemos el radio. Entonces la idea es, en este caso, nosotros lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Tenemos que ver la relación de masas que tenemos entre cada una, y básicamente acá nosotros tenemos que el cuerpo A se mueve a una velocidad uniforme, ¿sí? Entonces vamos a tratar de buscar con las ecuaciones cuál es esa velocidad. Primero planteamos el diagrama cuerpo libre para el cuerpo B, que es el más simple. Acá tenemos una cuerda, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos, ¿sí?, la tensión, luego tenemos el peso, que en este caso es masa de B por la gravedad, y lo que vemos es que como este cuerpo, el B, está en reposo, ¿sí?, tensión, nos va a quedar masa de B por gravedad. Luego, diagrama cuerpo libre de A, vamos a tener la misma tensión en esta inclinación y luego masa de A por gravedad. En este caso tenemos los semiejes positivo en X y positivo en Y. Fíjense una cosa, acá si descomponemos la tensión, nosotros hemos dicho que este ángulo de 53, ¿sí?, nosotros lo vemos de esta manera, este ángulo de 53 es el mismo que este otro, este es 53. Entonces, en este caso tenemos tensión en Y y tensión en X, ¿ok? Entonces, en base a esto podemos descomponer las fuerzas y ver cuánto nos va dando en cada caso. Entonces, por ejemplo, si hacemos la cuenta, ¿sí?, nos va a quedar tensión en Y va a ser tensión por, en este caso el cateto opuesto sería por seno de 53. ¿Okay? Todo esto es igual a el peso en A, que va a ser masa de A por G. Esa es la primera ecuación. Y después tenemos para la sumatoria de fuerzas en X, tenemos tensión. Esta tensión sería tensión por coseno de 53, que es la tensión en X. Esto nos va a quedar, esto está en un movimiento circular uniforme, o sea que nos va a quedar como la masa de A por la aceleración radial, o lo que es lo mismo, la masa de A por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Okay? Entonces, en base a esto, ¿sí?, vamos reemplazando la tensión, nos queda masa de B por gravedad. Vamos a numerarlas: ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, de la ecuación 1 y la ecuación 2 vamos a tener masa de B por gravedad por seno de 53 es igual a masa de A por gravedad. Entonces de acá, gravedad, gravedad se nos va, seno de 53 nos queda 0,8. Entonces, sí, en este caso, la masa de A nos va a quedar 0,8 veces la masa de B. Eso como dato. Después, cuando vamos acá a 3, ¿sí?, en 3 vamos a tener, reemplazando por 1 acá, o mismo también por la otra, no hay problema, vamos a tener tensión por coseno de 53 es igual a masa de A por velocidad al cuadrado sobre el radio, con lo cual acá despejamos, esto nos va a quedar masa de B por gravedad por coseno de 53, en este caso nos queda masa de A por velocidad al cuadrado sobre el radio, masa de B, masa de dijimos que era 0,8 veces la masa de B, o sea que tenemos masa de B por G por coseno de 53, esto es igual a 0,8 por la masa de B por B cuadrado sobre el radio, masa de B con masa de B se nos va, y despejando de acá vamos a tener velocidad, nos va a quedar la raíz de G por coseno de 53 sobre 0,8 por el radio. Si ustedes esto lo despejan, les va a quedar 1,5 metros sobre segundo. Bien, en el caso del ejercicio 10, acá lo que nosotros tenemos es un recipiente, donde lo que podemos ver es el recipiente tiene un área determinada, abajo de 50 centímetros al cuadrado, y tenemos que la presión manométrica en el fondo es de 9 milímetros de mercurio. Ven que lo anoto de este lado. La presión manométrica en el fondo es de 9 milímetros de mercurio. Entonces vamos a ir haciendo las cuentas para ver cuánto nos va dando en cada caso. Fíjense. La idea acá de todo esto es encontrar, o sea, de todo el problema es tratar de encontrar cuál es la densidad del líquido. Entonces, por ejemplo,
En general, la fórmula de presión cuando estamos en cuerpos que están en reposo, en líquidos, nosotros vamos a ver que se cumple lo siguiente. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que la presión se puede pensar como una función lineal, que en este caso va a ser la presión superficial más la densidad por altura. En el caso de la presión manométrica, nosotros solamente tenemos, sacamos esto, o sea, sacamos la presión en función, digamos, de la presión atmosférica y solamente nos quedamos con la que ejerce la fórmula del líquido, ¿sí? Densidad por gravedad por altura. Entonces, primero lo que hacemos es tratar de encontrar, hay varias maneras de hacer esto, pero yo lo que voy a hacer primero es encontrar la altura. Si nos recuerdan que nosotros queremos saber la densidad, nos falta, esta presión la tenemos como dato y nos falta altura. Esto lo podemos sacar en función de, digamos, el cálculo de volumen. Sabemos que el volumen como dato nos dicen que es 1 litro, o sea que lo tenemos como dato. El volumen en este caso va a ser el área de la base, que la tenemos como dato, por la altura, que es toda la altura del cilindro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, volumen es área de la base por altura. Dando vuelta a esta ecuación, nos queda que la altura es volumen sobre el área de la base. Entonces, despejando, nos queda la altura es 1 litro sobre los 50 centímetros al cuadrado, que es el área de la base. 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, entonces, haciendo la equivalencia, 1 litro con 1 litro se va, centímetros cúbicos con centímetros cuadrados se cancela, queda solo centímetros, y 1000 dividido 50 queda que la altura es de 20 centímetros. Vamos a ver qué pasa con el resto, ¿no? Tienen que prestar mucha atención con el tema de cómo va quedando la cuenta, ¿sí? Porque acá fíjense que nosotros hemos partido de la ecuación que decía que la presión manométrica nos quedaba densidad por gravedad por altura. Entonces la altura una vez descubierta, ahora nos falta calcular la densidad. El resto del ejercicio, o sea, esta es la única ecuación, el resto es hacer las equivalencias, así que tengan cuidado porque todo esto que ustedes ven acá es todo lo que vemos con el tema de las unidades. La densidad es presión manométrica sobre gravedad por altura. La presión manométrica está en milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, 1 milímetro de mercurio son 133,32 pascales. Nos conviene pasarlo a pascales porque son las unidades son las unidades del sistema internacional. La gravedad que tenemos, 10 metros sobre segundo al cuadrado, los segundos al cuadrado lo ponemos acá, y la altura que está en centímetros. Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es ir calculando e ir reemplazando las unidades. Fíjense, primero sacamos los milímetros de mercurio con esta equivalencia, con los pascales, o sea, nos va a quedar en pascales acá. Un pascal es un newton, ¿sí? Esto para saberlo, un pascal es un newton sobre metro cuadrado, por eso después hacemos la conversión de este lado, ¿sí? Fíjense, ponemos un pascal es un newton sobre metro cuadrado para sacar pascal con pascal y que nos queden los newton con los metros cuadrados arriba. Luego, después tenemos el problema de sacar los newtons, porque un newton también, si nosotros queremos que nuestra respuesta esté en función de los kilos sobre metros cúbicos o centímetros sobre gramos sobre centímetro cúbico en su defecto. Entonces, un newton es 1 kilo por metro sobre segundo cuadrado, cancelamos los newtons acá, y después, finalmente lo que nos falta es despejar los centímetros, ¿sí? 10 a la 2 centímetros son 1 metro. Entonces, finalmente, llegamos al número de que la densidad son 600 kilos por metro cúbico, pero el problema que tenemos acá es que la respuesta, si bien es correcta, pero no están las unidades que nos pide el problema, nos pide que lo dejemos en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, nuevamente hacemos la conversión. 1 kilo son 1000 gramos, hacemos la conversión para sacar los kilos de acá, y después en los centímetros cúbicos. Sabemos que 1 metro son 100 centímetros, entonces para hacer al cubo elevamos al cubo toda la ecuación. Básicamente eso lo que hacemos es que la cuenta nos quede como que son 0,6 gramos sobre centímetro. En el capítulo, acá en el ejercicio 11, ¿sí? Lo que nos piden es básicamente cómo hacemos para calcular, digamos, el movimiento oscilatorio de este móvil que vemos acá. Entonces, primera cuestión, acá nosotros vamos a tratar de ver cómo viene el ejercicio. Vamos a asumir que no hay rozamiento, tenemos el móvil que está unido a la pared por este resorte de constante K, y básicamente nosotros acá tenemos que la posición de equilibrio está en esta, ¿sí? Y con los datos que tenemos que tratar de encontrar cuál es la ecuación de movimiento, ¿sí? A la cual nosotros tenemos que ajustarnos. Entonces, por ejemplo, es movimiento oscilatorio armónico, entonces la ecuación va a ser de ese estilo, ¿sí? X en función del tiempo, que va a ser amplitud, coseno de la velocidad angular, o sea la frecuencia, por el tiempo más el ángulo inicial. Tenemos que tener en cuenta todos los componentes, ¿no? Bueno, vamos a hacer el primero. Nos dicen que la amplitud son 30 centímetros, así que directamente podemos ponerlos acá sin problema. Después tenemos que ver qué es lo que pasa con omega, ¿sí? El omega, digamos, de la ecuación, que por fórmula nos dicen que es la raíz de K sobre M. Como en este caso nosotros no la tenemos,
ni K ni M no podemos usarla, pero sí podemos despejarla en función del periodo, que nos dicen que son 10 segundos. ¿Okay? Entonces, en función de esto, como el periodo son 10 segundos, y en este caso tenemos 2pi sobre omega, en este caso lo que nos va a quedar es que omega es 2pi sobre el periodo, en este caso van a ser 2pi sobre los 10 segundos, y esto nos va a quedar pi sobre 5, ¿sí? Por 1 sobre segundos. Fíjense que esto es un poco la idea. Después, ¿qué es lo que nos va a pasar? Fíjense que la cuenta, si acá yo puse 0,62, pero en realidad la forma correcta sería pensarlo como pi sobre 5, no porque esté mal, sino porque básicamente es la forma más correcta, digamos, o coherente según lo que nos piden después. Entonces, ¿qué es lo otro dato que tenemos? Es que en T0 la posición va a ser en 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, en base a eso, si nosotros podemos reemplazarlo en la ecuación para obtener el último dato que nos falta, que es este ángulo de desplazamiento inicial, no digamos de movimiento de oscilatorio armónico. Entonces, en este caso, vamos a tener cuadra con las unidades, los centímetros con los centímetros, acá en 1 sobre segundo. Fíjense que nos va a quedar 15 centímetros sobre 30 centímetros, es el coseno del ángulo phi, con lo cual phi lo podemos sacar como el arco coseno, ¿sí? De 0,5. Y ese ángulo básicamente lo que nos va a dar es de pi sobre 3. Entonces la ecuación básicamente queda como x en función del tiempo van a quedar 30 centímetros por coseno de pi sobre 5 por tiempo más pi sobre 3. ¿Sí? Igualmente, ojo, del multiple choice que nos da ahí, ninguna coincide con esta, ¿sí? Pero sí puede ser que coincida con alguna derivada o con algo más que también nos hablan de ahí, digamos, de las velocidades y otras yerbas más, digamos. Entonces, por ejemplo, derivando esta ecuación, respetando el tema del uso de regla de la cadena y demás, lo que vamos a ver es que si nosotros tenemos la ecuación de posición en función del tiempo, si la derivamos vamos a tener la función de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Tenemos que usar regla de la cadena acá, recordando que la derivada de coseno es menos seno, y derivando adentro, y ahí vamos a obtener la velocidad en función del tiempo, que es esta, que esta sí coincide con lo que nos pide el problema. ¿Qué hacemos en el caso 12, donde lo que dice es que un planeta tiene el mismo radio que la Tierra, pero la mitad que su masa? Dice, un cuerpo en caída libre dejado caer en la cercanía de la superficie del planeta, al cabo de un intervalo de tiempo delta t, tendrá, y nos da la opción. ¿Cómo hacemos nosotros este caso? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a usar la fórmula de gravitación universal que dice que es la constante de gravitación, la masa del objeto y la masa del planeta sobre el radio cuadrado. Esto en realidad, si bien el problema habla de la aceleración de la gravedad o está relacionado, pero esto es un paso intermedio que sí necesitamos resolver para tratar de descubrirlo. La masa de este planeta es la mitad de la masa de la Tierra, que acá la ponemos como E. Por lo tanto, si nosotros lo reemplazamos en la fórmula, ¿sí? En la fórmula de la masa del planeta, vamos a tener que la masa del planeta, ¿sí? Al ser la mitad, la fuerza de gravedad del planeta va a ser la mitad que la fuerza de gravedad de la Tierra. ¿Sí? Eso que puedas tenerlo en referencia. ¿Okay? Entonces, si esto, digamos, es la fórmula genérica de aceleración. En la cercanía en la Tierra se puede aproximar esa fórmula como masa por la aceleración de la gravedad, suponiendo una aceleración constante, ¿sí? Que es un poco las condiciones que pide el problema. Entonces, en este caso tenemos la fuerza de gravedad en la Tierra, que nos va a quedar masa por la aceleración de la gravedad de la Tierra, que es la g de 10 metros por segundo con cualquiera, y después tenemos la aceleración de la gravedad del planeta en sí mismo, ¿sí? Entonces tenemos esto. Igualando las dos, sigo diciendo, bueno, si una es la mitad de la otra, si igualamos o reemplazamos las dos en esta ecuación, lo que vemos es que la aceleración de la gravedad del nuevo planeta va a ser la mitad de la aceleración de la gravedad del planeta Tierra, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ver según lo que nos piden acá? Lo que nos dice es cómo es la relación de velocidades. Entonces, por ejemplo, acá nos habla de un intervalo delta t, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, una de las cosas que se puede hacer sería tratar de ir comparando, ¿sí? Las velocidades. Fíjense, la aceleración media o aceleración instantánea, cuando la aceleración es constante, son términos que se pueden intercambiar. No son iguales, pero que numéricamente son similares. Entonces, nos va a quedar delta v sobre delta t. ¿Sí? En este caso, si nosotros partimos de que nuestra velocidad inicial va a ser 0, nuestro delta v va a ser nuestra velocidad final. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Entonces, en este caso, vamos a tener b final menos b inicial. Vamos a poner que a por delta t va a quedar nuestra velocidad final. Entonces, por ejemplo, la velocidad en el planeta P, ¿sí? En ese planeta nos va a quedar la aceleración del planeta P por delta t, que en este caso es 1/2 de g, ¿sí? Por delta t, que en este caso es lo que ustedes ven acá. Y después la velocidad en el planeta Tierra va a quedar 1/2, perdón, 1/2 no, va a quedar g por delta t, ¿sí?
Entonces fíjense, la velocidad en la Tierra va a ser básicamente la mitad, ¿ok? Entonces en este caso, como va a ser la mitad, vamos a tener que la velocidad en el planeta P va a ser 1/2 de la velocidad en el planeta Tierra. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este y muchos éxitos a los que vayan a rendir próximamente. Abrazo grande.